Compañeros, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, bien, profe, gracias. Bueno, perfecto. En un momento ya les comparto la presentación. Dame un segundo a ver si puedo encontrar un emulador en línea para hacerlo de Python, ¿vale?
Bueno, estuve aquí como revisando algunos compiladores en línea. Definitivamente el único que me corrió estas líneas de código de las análisis de potencias instantáneas y de carga inductiva son las en Google Colab. Entonces, ¿cómo es Google Colab? Google Colab es como un cuaderno donde yo puedo ir escribiendo mis líneas de código, ya sea en Python. Sí, en este caso, pues vamos a utilizar Python para poder hacer una gráfica sinusoidal de los valores, tanto de la potencia instantánea y la potencia promedio, ¿sí? Que es lo que, pues, el tema que estábamos viendo ayer, ¿sí? Y, pues, la idea es que ustedes, pues, coloquen, pues, hagan esto en Google Colab, ¿sí? Entonces, si quieren abrir Google Colab, les va a salir como una pantalla así, se les muestro. Pues todos con su cuenta de Google lo podrían hacer. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hace estas líneas de código que están acá arriba? En la parte como de la simulación, ¿sí? Tenemos el tema de lo que estábamos viendo ayer de la análisis de potencia instantánea en carga inductiva, ¿sí? Y pues acá vamos a utilizar una librería de Python que se llama la NumPy, que pues es una librería muy buena para el tema de analítica de datos. Y está también la de Matplotlib, que es una librería muy parecida a la función plot de MATLAB. No sé si ustedes hayan trabajado en MATLAB. De pronto se han trabajado en MATLAB. No, pero personalmente yo no. Bueno, pues igual MATLAB es un software de análisis numérico, análisis matemático. Y pues bueno, hay una función que se llama plot allí dentro del lenguaje, muy parecido a C. Y pues digamos las librerías de Python y todo esto, y todo lo nativo de Python. A mí me encanta Python es por la flexibilidad que tiene frente, digamos, al análisis de los datos, frente al desarrollo de las diferentes herramientas de analítica, de poder comprender y hacer gráficas, hacer muestreos que también se pueden realizar allí, ¿sí? Entonces, por eso es que yo utilizo mucho Python para todo el tema como de análisis de datos, ¿sí? Aquí pues vamos a emular una función sinusoidal como las que hemos visto en el Falstat también. Pero pues aquí entonces vamos a ver, es el tema de las potencias, ¿sí? La potencia pues estaría determinada, acá tenemos las dos señales que estarían variantes en el tiempo, una con un teta b, ¿sí? Y uno con un teta sub i, que es lo que estábamos viendo ayer en la parte teórica, ¿sí? De cómo se haría la multiplicación de estas dos, ¿sí? Porque la potencia va a ser la multiplicación de estas dos variables, tanto de voltaje como corriente, ¿sí? En ese caso, entonces tenemos que
armar las diferentes variables. Piensen que θ sub b aquí es igual a np.radians de 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que la función de voltaje no va a tener desfase, mientras que la función de la corriente sí va a tener un desfase. En este caso, la función del desfase va a ser de 60 grados. ¿Sí lo ven? Serían estas dos líneas de código acá. ¿Sí? Y la otra, vamos a simular la que no tiene ningún desfase, la del voltaje. Omega ya sabemos que es 2 por pi. NP, pues es, digámoslo, yo siempre en Python utilizo siempre el valor de NumPy, pero entonces cuando le digo as NP quiere decir que le hace un reflejo de todo lo que tiene la función. Entonces fíjense que acá NP dice que yo puedo utilizar muchas cosas de esta función de NumPy, ¿sí? Como el rango, puedo también hacer operaciones trigonométricas que son importantes y hacer un plot de la señal, tanto plot de el plt.plot, que sería pues para tener, recuerden que esto, sí, bueno, ustedes no han utilizado MATLAB, pero MATLAB es un software que maneja vectores, ¿sí? Los vectores son valores numéricos que necesito calcular para que él empiece a hacer una gráfica punto a punto, por decirlo así, ¿sí? Entonces, eso sí es importantísimo, siempre hacer pues ese tipo de cosas. Entonces acá, por ejemplo, en esta función NP, a ver si me vuelve a salir. No, acá está. Esta no es. Esta función NP. Siempre me va a generar tipos vectoriales. Entonces acá vamos a hacer un vector en un rango, ¿sí? Por eso es que acá dice que np.arrange está generando un rango, ¿sí? De valores numéricos desde punto 1, desde 0, empezar desde punto 1 hasta 5, ¿sí? Eso, digamos, así estaría como la función. Bueno, si igual los confundo, me avisan, ¿no? Para aquí pues quiero mostrarles cómo funcionaría, digamos, una emulación acá de la señal del factor el factor de potencia no, sino de la potencia que vimos ayer, que sería la potencia promedio, ¿sí? La potencia instantánea, ¿se acuerdan? Entonces, acá tenemos entonces otro vector, ¿sí? Acá estamos, esto digamos es un vector de muestreo de la señal con la función linspace, me genera 1000 muestras de pasos de 2 sobre la frecuencia que yo tenga dentro de la señal. ¿La frecuencia cuál sería? La frecuencia estaría aquí, que sería de 60 Hz, que es la frecuencia de la señal, ¿sí? Acá entonces, y no se asusten por esto, porque esto es nomás porque yo quiero mostrarles los códigos, ¿sí? Sino para poder graficar, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo o no? Sí, señor. Sí, bueno. Sí, profe, le estamos poniendo cuidado. Bueno. Pero si tienen alguna duda, me avisan. Entonces, aquí el vector de tiempo t, yo siempre, digamos, para construir una señal, siempre necesito, así como ustedes en el bachillerato, cuando vieron, por ejemplo, trigonometría, para poder graficar una señal, pues necesitaban un X y un Y, ¿cierto? Dos vectores, ¿sí? El X, que pues entonces uno iba tabulando. Entonces, cuando X vale 0 grados, entonces Y va a ser igual a 0.
Cuando X vale 30 grados, entonces Y va a ser a un valor, ¿cierto? Y eso sería una tabulación de vectores, ¿sí? Por eso es que estamos construyendo aquí esos vectores. Entonces acá estamos construyendo un vector que se llama T, que es del vector de tiempo, que es lo que nosotros estamos mirando aquí dentro de la señal, ¿sí? Pero fíjense en tan bonito como se ve esta señal que tenemos acá, ¿sí? De análisis de potencia instantánea en carga inductiva. Tenemos entonces las dos señales. Entonces primero conformamos este vector de tiempos y luego del vector de tiempos entonces ponemos a realizar estos otros vectores. Entonces fíjense que acá dice que es un array, ¿sí? Y pues él genera el mismo array de la cantidad de muestras del vector tiempo, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué hace? Aquí empieza a hacer las multiplicaciones. En este caso, pues BM vale 170 y IM vale 10, ¿sí? Y lo multiplico por estas funciones de np.cos. Todo esto es el reflejo de NumPy. NP es NumPy, ¿sí? Y .cos, y empiezo a multiplicar tanto el omega como el vector de tiempos, que ahí les dice a ustedes que está generando 1000 muestras. Ese vector tiene 1000, un espacio de 1000, y entonces empieza a multiplicar tanto el delta de B, que sería el valor que le dimos arriba, como el teta I, que es el valor que le dimos arriba, que era de menos 60 grados, ¿sí? Él calcula todo esto y me genera dos vectores, ¿sí? Así es como se graficaría en MATLAB, ¿sí? También. De hecho, hay mucha similitud entre Python y MATLAB, ¿sí? Para poder, pues, desarrollar estos tipos de funciones. Listo. Entonces, la potencia instantánea, pues recuerden que entonces vimos que depende de un instante de tiempo determinado. Aquí pues tenemos entonces la multiplicación de B por I, ¿sí? Que serían dos arrays de 1000. Piensen que cada uno pues tiene también el 1000, debido a que pues la función de tiempo también es de 1000, ¿sí? El vector de tiempo también es de 1000. Tienen las mismas dimensiones. Obviamente cuando hago la multiplicación, entonces voy a tener un vector de potencias de 1000 muestras que van a estar variantes en el tiempo, ¿sí? Y aquí pues aplicamos la formulita de la potencia promedio, ¿sí? Que sería esa potencia que vimos ayer en la multiplicación tanto del voltaje por la corriente. Este sería el valor real. ¿Se acuerdan que hay un pedazo que es de valor real y otro pedazo que es el valor variante, que ya sería, por decirlo así, la potencia reactiva de la señal que ahorita vamos a mirar? Generamos entonces la gráfica con el plot. Pues estamos indicándole aquí al plot que me haga me empiece a hacer los vectores que tengo acá, ¿sí? Acá simplemente entonces esto es de la función de plot, ¿sí? Uno pues grafica primero el voltaje, ¿cierto? Luego aquí estaría graficando la corriente, que son estos vectores que tenemos acá, ¿sí? Tanto el voltaje, que es la línea azul sinusoidal, como la corriente, que es la naranja. Al hacer la multiplicación, entonces tendríamos la resultante de la potencia instantánea, que es la verde, ¿sí? Que es el producto cruz, porque estamos hablando de los valores vectoriales. Dame un segundo.
Bueno, volví. Entonces, fíjense entonces cómo estos vectores de acá pues van diseñando la forma de onda de lo que vimos ayer, tanto de la potencia instantánea como que es la onda verde, la potencia promedio, que es la que está punteadita en azul, que es así, tenemos un valor siempre constante. En este caso, pues el valor va a ser de 425 vatios, de acuerdo a la fórmula que vimos de acá arriba, bueno, de la que está también en los apuntes, ¿sí? Del 1/2, por el valor pico de la señal, por el valor pico de la corriente, por el coseno de la resta, los dos desfases, ¿sí? Y eso pues me daría ese valor de 425 vatios, ¿sí? ¿Entendido esa parte? La idea es que ustedes pues también en Google Colab hagan por lo menos hagan esta gráfica. ¿Sí aceptan el reto? Profe, ¿usted nos comparte esa información o nos lo toca sacarla o cómo la realizamos, profe? Sí, pues pueden, ahorita les comparto el documento, creo que ya está o no, creo que no. Bueno, ya les comparto. Bueno, aquí está montado, pero no sé si ustedes aquí se confundan. Más bien se los voy a poner, se los voy a dejar así como está aquí, ¿sí? Voy a poner aquí este código. Para que les sirva de referencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir este código de acá. Les sirve de referencia porque aquí hay otro código. Entonces acá dice, ya les muestro. Entonces, tenemos aquí, esto ya creo que se los compartí, ¿cierto? ¿Ayer o no? ¿Este documento? Creo que sí, ¿cierto? Yo se los imprimí y se los subí. ¿O no? ¿En qué semana, Ahí, profe? No, profe, yo no lo he visto. creo que en la semana 7. Bueno, si no, pues ya ahorita entonces le imprimo y se los pongo ahí en la semana 7 con la actividad. Entonces la actividad es que ustedes hagan estas simulaciones que tenemos acá. Entonces, simulación de Python 1, laboratorio de análisis de ondas, donde estaría la potencia, lo que les mostré ahorita, ¿sí? Pero acá está montado, ¿sí? Es que como esto es puro HTML, no pude ponerlo bonito, ¿sí? O sea, poner el código así como les muestro en el Google Colab. Pero bueno, ya ustedes tendrían Profe, buenas noches, qué pena, profe, incomodarlo. Hola, Hugo. Sí. Profe, me metí aquí a la semana 7, pero no aparece el documento. Vale, ahorita se lo subo entonces, ¿sí? Que sería este PDF, son los apuntes de ayer, ¿sí? De lo que pues estábamos viendo dentro de la clase de ayer. Y esta parte sería como lo de las simulaciones. La idea es que... Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adrián? Profe, eso, muy bien. Profe, eso entraría para tomarle evidencias o algo así por el estilo. Es que casi no estoy entendiendo el punto del taller, qué pena. Esta parte de acá, sí, o sea, la Sí, idea es que ustedes porque estamos monten... en el Colab, la idea es modificar la gráfica para buscar que el objetivo no lo hace como... ¿Sí me El entiende? objetivo es graficar y emular una señal así, ¿sí? Con la potencia promedio
¿sí? Y la potencia instantánea, Ok, profe. ¿sí? O sea, ¿qué es lo que les estaba explicando ahorita para que lo puedan de pronto copiar allá en el Google Colab y lo puedan graficar, ¿sí? Si no saben Python no importa, pues lo importante es pues, hacer aquí este código que les mostré acá. Lo que pasa es que acá es montado, todo el código está montado, ¿sí lo ven? Se ve diferente allá en el Colab. Profe, qué pena. Es que en el Drive no sé no supe cómo acceder al Colab. No me apareció como la opción, por eso no te puedes seguir ahorita con el paso. Ah, no, colocas en el buscador, Ah, buscas ok. Google Colab. Ah, ok, ok, ok. Ya aparece. Ok, listo. Gracias. Sí, y ahí ya te aparece. Ahí asociado a la cuenta de Google de ustedes. Sí, pues para que lo conozcan, el Google Colab pues es muy chévere porque ustedes pueden ahí desarrollar código en Python o cualquier código de pronto en C, ¿sí? Esto es el Google Colab es un cuaderno realmente. Y si uno le da nuevo, me dice nuevo cuaderno, ¿sí? Ese cuaderno pues es, digamos, como la bitácora de programación, ¿sí? Por decirlo así. Ujú. Eso pues para que si lo quieren, pues ya después desarrollar más en otras materias, sería bueno porque pues, como les digo, el análisis de datos está en todo, ¿sí? Y inclusive, no sé, para un cálculo, no sé, de estadística, pues eso es genial. Pues por lo menos yo lo utilizo muchísimo en mi día a día, en, todo en todo mi campo, ¿sí? Tanto para analítica de datos, para construir información, etcétera, etcétera. Es muy flexible realmente, ¿sí? Entonces, pues ahí les dejo, pues, este sería como el laboratorio digamos, para que ustedes lo puedan ver de manera gráfica, ¿sí? Porque pues esto, digamos, de las ecuaciones que vimos ayer, pues es más bonito empezar a mirar cómo funcionan esas eh, sinusoidales en el tiempo, ¿sí? ¿Vale? Bueno, ayer habíamos visto hasta acá. Hicimos un ejercicio gráfico, un ejercicio práctico con valores numéricos de tanto para el cálculo de la potencia promedio como la potencia instantánea. Para poder hallar una potencia instantánea, siempre necesito un valor del tiempo en el cual yo quiero saber la potencia en ese instante, ¿sí? Por eso pues hicimos un cálculo ahí por ejemplo, de los 3 milisegundos para poder determinar esa potencia, ¿sí? Eso se entendió hasta ayer, ¿cierto? También vimos el valor efectivo o RMS. Edison es Google Colab. Tienes que buscar Google Colab. Listo, eso. Y Python es el código, el pseudocódigo que les estoy mostrando para poder graficar las señales, ¿sí? Y la multiplicación, ¿sí? En MATLAB también se puede hacer, sí, se puede hacer una multiplicación también de vectores y es igualito. O sea, también MATLAB funciona a nivel matricial, a nivel vectorial. Y yo siempre pues voy a estar pensando en eso, ¿sí? Porque pues siempre necesitaría para hacer una gráfica, no es que uno diga plot de seno de X, sino que pues uno tiene que construir los vectores, por decirlo así, los vectores numéricos de cada elemento
de esa función sinusoidal. Pero bueno, no nos quedo de pronto confundir. Esto es solamente lo que les estoy mostrando a nivel de simulador, es para que ustedes pues puedan generar estas gráficas, ¿vale? Listo. Entonces, habíamos hablado también de la señal RMS, habíamos hablado del valor pico de la señal, ¿sí? Y habíamos visto entonces que el coseno que tenemos acá en este valor promedio de la potencia sería el factor de potencia, ¿sí? Eso quedó claro hasta el día de ayer. El teorema entonces de máxima transferencia de potencia que me habla ese teorema. En circuitos AC, la red circundante equivalente vista desde la carga se modela mediante el teorema de Thevenin como una fuente de voltaje fasorial, voltaje Thevenin, en serie con una impedancia interna, Z Thevenin igual a R Thevenin más JX Thevenin. ¿Sí recuerdan cómo funciona la fuente en Thevenin? De los circuitos Thevenin allá en DC. ¿Sí vieron Thevenin y Norton? Sí, señor. Bueno, aquí es un poquito más complejo porque pues estamos hablando de números complejos, ¿cierto? Entonces, para poder hallar entonces esto, como dice acá, para lograr que una carga ajustable externa con impedancia ZL igual a RL más JXL, eso es, digamos, para que pues pueda absorber la potencia sin necesidad de que se construya de pronto el factor oscilante de los valores inductivos, ¿sí? Entonces, bueno, acá hacen el conjugado de la señal de la impedancia, ¿sí? Recuerden que para que el conjugado lo que me hace es eliminar esa raíz de -1 al elevarlo al cuadrado, ¿sí? Por eso se multiplica y se divide. Y bueno, después de todo el tema matemático que hay detrás de esto, vamos a tener que la potencia máxima. ¿Qué quiere decir eso? Porque si vimos que la señal en la potencia puede variar en su potencia instantánea, ¿sí? Aquí, bueno, después de hacer todo el análisis matemático, nos queda esta ecuación que vemos acá, que es la potencia máxima, va a ser igual al voltaje Thevenin al cuadrado sobre 8 por la multiplicación de R Thevenin, ¿sí? Donde el voltaje de Thevenin, aquí utilizan siempre el valor pico de la señal, ¿sí? Esto viéndolo ya en un ejemplo real, si ustedes les dicen, por ejemplo, en un parcial, algo como esto, un circuito amplificador posee un equivalente de Thevenin en sus bornas de salida como voltaje Thevenin igual a 120 fasor 0 grados de voltios RMS y una impedancia Z Thevenin de 8 más J6 ohmios. Determine la impedancia de carga requerida para la máxima transferencia de potencia activa y calcule dicha potencia. Entonces, ahí, ¿qué tienen que hacer? Entonces, listo, tienen la impedancia, ¿sí? De Z Thevenin. Sabemos entonces acá que la Z de carga, ZL no es la de inductancia, sino de carga, de load, ¿sí? La Z de carga va a ser igual al Z Thevenin. Recuerden que la función Thevenin, ¿sí? Es un modelo que simplifica un circuito, ¿sí? Porque un circuito puede tener, y si ustedes recuerdan de su DC, que pueden tener un montón de resistencias en circuitos mixtos, etcétera, etcétera. Pero
si ustedes pueden simular o emular esos montonón de circuitos que están ahí metidos entre mallas y nodos, lo podrán emular como un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin, ¿sí? Con circuito abierto, ¿sí? Recuerden, bueno, aquí pues si quieren les hago el mamarrachito de cómo sería esto en Thevenin, ¿sí? Entonces tenemos acá la fuente, en este caso, un segundo. En este caso, tenemos entonces acá una fuente Thevenin en estado sinusoidal, o sea, una C. Tenemos una representación de una R Thevenin. A ver si aquí con este R Thevenin. Entonces esto sería el voltaje así. Y acá teníamos mi caja negra. O sea, esto es una caja negra realmente en un circuito, ¿sí? Y simplemente tenemos los bornes de lo que me arroja ese circuito. Esto es un modelo que es importantísimo para poder hallar cuánto sería el consumo máximo de un circuito, ¿sí? En AC, pues ustedes lo vieron como voltaje Thevenin, acá se los pongo más o menos, voltaje Thevenin, y R Thevenin acá, y simplemente entonces acá ustedes ponían una load, una resistencia de carga, ¿sí? Ahora aquí la gran diferencia es que vamos a tener es una Z de carga, ¿sí? No lo voy a pintar como R, sino una ZL, ¿sí? Y ese es el ZL que vemos acá, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, en este caso, me dicen que el ZL va a ser igual siempre al Z Thevenin conjugado. Lo que vemos acá. Esperen, ahora borro acá esta parte. Borrar. Este Z Thevenin conjugado, pues sería el valor contrario a lo que tenemos en este Z Thevenin de acá arriba, ¿sí? Tenemos 8 más J6. Entonces esto va a ser igual, entonces el conjugado va a ser igual a 8 menos J6. ¿Sí? ¿Entendido con esa parte? Profe, que video se escuchó entrecortado, no le... Ahí mejor. Sí, señor. Te les estaba diciendo que siempre yo necesito buscar un equivalente siempre, no importa lo que esté dentro de mi circuito. Puede ser un circuito RLC, puede ser, por ejemplo, un tipo de circuito aquí AC con bobinas, condensadores, etcétera, bobinas, resistencias, etcétera. Pero todo esto lo voy a poder emular, ¿sí? A un circuito de tipo Thevenin como modelo que se llama R Thevenin y voltaje Thevenin, ¿sí? Entonces lo que me está hablando este ejemplo es que este ZL, que sería el que voy a conectar aquí, ¿sí? Sería el conjugado de esa señal
de ese Z Thevenin conjugado. Entonces esto va a ser igual a Z Thevenin. El conjugado lo ponen siempre así, con el asterisco hacia arriba. ¿Sí? Dime, Hugo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, es que no sé si es a mí o es a todos los compañeros que no me aparece imagen. No, yo sí lo estoy viendo. A mí me está apareciendo. Ah, no, entonces la red acá. Vuelve a ingresar a la reunión y ahí sí yo creo que te aparece la imagen. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Eso es, digamos, lo que nos está indicando aquí el problema, ¿cierto? Que para tener una transferencia de potencia máxima, entonces vamos a hacer el conjugado de esa ZL que tengo acá, va a ser el conjugado de esa de Z Thevenin. Y si el problema me da el Z Thevenin, pues listo, no hay problema. Entonces simplemente pues lo que hago es tenerlo en cuenta, cambiando el signo del Z Thevenin que tenemos acá arriba, ¿sí? Acá tenemos 8 más J6, ¿sí? Y acá entonces tendríamos 8 menos J6. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos dice acá? Entonces, simplemente entonces ya aplicamos aquí esa parte de el valor de ZL. Entonces dice segundo, como el voltaje suministrado ya está especificado en el valor efectivo RMS, la fórmula de potencia máxima se ajusta eliminando el factor 2 del denominador de los valores pico. Entonces ahí, ¿qué quiere decir eso? Pues estamos tomando esta misma ecuación de acá arriba, de potencia, ¿cierto? Si la vemos arriba, que es igual a voltaje Thevenin, en este caso nos toca hallar el valor RMS de ese voltaje Thevenin, que pero nos lo dan allá, ¿cierto? Nos dan que el voltaje Thevenin es 120 valor RMS, o sea, no hay que hacerle nada. Entonces, por eso, aquí en la potencia máxima va a ser igual a 120 al cuadrado, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y lo multiplicamos entonces por el factor. Si se dan cuenta que el factor de potencia acá arriba, la potencia máxima, solamente tienen en cuenta la parte real de esa R Thevenin, por eso se llama R Thevenin allá arriba. Entonces, aquí lo tenemos en cuenta, simplemente es la parte real de esta Z Thevenin, que sería 8. Es decir que, pues, no necesito ese conjugado allá en el negativo, porque pues realmente pues no me importaría realmente para este caso de la máxima transferencia de potencia, ¿sí? Esto también se aplicaría también para las máximas transferencias de potencia de circuitos en DC, ¿sí? Sino que ahí pues no tenemos parte imaginaria, solamente tendríamos esa parte real. Y lo único que podríamos de pronto pues especificar es ese voltaje Thevenin y esa resistencia Thevenin que sí tocaría hallar, ¿sí? Pero pues aquí en este caso, para este efecto, este ejemplo, ya no la da. Y simplemente entonces pasamos los cálculos
y eso me daría un valor de 450 vatios. ¿Sí? ¿Entendido o no? Perfecto. Listo, Rafael. Bueno, entonces aquí pues está otra simulación de ese laboratorio de potencia máxima. Y bueno, llegamos ahora sí al factor de potencia, ¿sí? A la potencia aparente y el factor de potencia, ¿sí? Y el triángulo de potencias. Bueno, entonces miramos qué es la potencia aparente y el factor de potencia. Entonces la potencia aparente, en algunos casos pues lo llaman S. Esa S pues representa una unidad en voltioamperios, ¿sí? De un consumo que sería el consumo energético que cargas inductivas podrían tener en cuenta cuando, si se acuerdan, el día de ayer pues tenía, bueno, acá tenemos dos componentes. Una componente en esta parte, una componente de la potencia que es real y la otra que es variante con el tiempo. Dime, Hugo. Profe, es que estamos subiendo la actividad del laboratorio, pero dice que la fecha está vencida. Según el calendario dice que hoy puede ser el último plazo, pero entonces la vamos a subir y dice que la tarea está retrasada. Pero es ¿Y que no, ya está y no lleno. se las deja subir? No, señor. No, señor, no nos deja subir la actividad, aparece vencida por 21 horas. Pero es que era hasta ayer, ¿no, profe? O Creo bueno, que era solo hasta ayer. hasta ayer, Hasta hasta la ayer, 00. en el Claro. calendario que dice, Hasta la 00 del viernes. Y empezaron ayer a las 12 de la noche. Bueno, pues ahorita miro a ver si se habilitó hasta hoy, ¿vale? Para que la suban. Bueno, Listo, profe, gracias. vale, listo. Eso, bueno, entonces estamos hablando entonces ya de la potencia aparente, ¿sí? Que pues esa potencia, esa parte que pues no me genera realmente consumo, supuestamente, ¿sí? Porque realmente la que me genera consumo es la potencia promedio, lo vimos ahorita, ¿sí? Sin embargo, y por eso se llama potencia aparente, porque acá dice que es simplemente el producto del voltaje RMS y la corriente RMS, y se denomina así porque aparenta ser la potencia total del circuito si no se tuviera en cuenta el desfase angular, ¿sí? Entonces, en otras palabras, o sea, esa potencia aparente es, digamos, por eso hay que pues tener en cuenta este triangulito de potencia, ¿sí? Porque una carga inductiva, por ejemplo, tiene una componente en voltioamperios bastante grande que se llama potencia aparente, que es esa parte oscilatoria que estaría allá arriba de la ecuación, ¿sí? Y la potencia activa en vatios, que sería la potencia real que pues estaría consumiendo todo mi circuito. Obviamente pues como el circuito voy a tener que integrar siempre, por ejemplo, bobinas como motores digamos, en una fábrica. Voy a poder tener también cargas resistivas, etcétera. Entonces, todo ese componente que se suma ahí, pues yo necesito pues mirar en vatios cuánto realmente estaría
encontrando, y ese desfase que tenemos ahí entre la potencia, fíjense que hay una potencia reactiva, que es lo que me genera toda la carga inductiva, que se llama Q, que es donde se intercambia pues esa magnitud de corriente, y eso se intercambia es en campo magnético, ¿sí? Y estaría pues dada en voltamperios reactivos, ¿sí? Cuando la Q es mayor a cero es inductiva, y cuando la Q es menor a cero es capacitiva. ¿Eso quién se los da? Pues todo el circuito que yo esté pues analizando dentro de lo que estoy midiendo, por ejemplo, en un taller, en una fábrica que tiene múltiples cargas inductivas y capacitivas, ¿sí? Entonces ese triángulo pues es muy parecido a lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan de los fasores? ¿Sí? Donde la hipotenusa, ¿sí? En este caso la hipotenusa, esa hipotenusa va a ser esa potencia aparente, ¿sí? El cateto opuesto aquí va a ser la potencia reactiva, y el cateto adyacente sería la potencia activa, ¿sí? Ese teta que tenemos ahí se conocería entonces como la relación que existe entre la potencia aparente y la potencia activa de, digamos, de todo el conjunto que estoy generando acá. ¿De dónde sale todo esto? Pues de la misma potencia compleja que tenemos acá, ¿sí? De la parte real y la parte imaginaria, o sea, es lo mismo que estábamos haciendo en fasores, ¿sí? Y pues simplemente pues estamos calculando ese ángulo, ¿sí? En el cual pues estamos, en este caso ya no es desfase, ¿sí? Sino esa relación de esas potencias que tenemos acá en este triángulo, ¿sí? Y ese teta de ahí es lo que me daría todo el tema del factor de potencia, ¿sí? Entonces el factor de potencia aquí sería igual a la relación que existe entre la potencia promedio real transferida a la carga y la potencia aparente entregada por la red de la distribución, que lo vemos acá. Acá vemos que aquí tenemos la relación entre esta potencia aparente con la potencia activa, ¿sí? Con la potencia real, que es conocido como el mismo coseno del desfase de la componente en voltaje, del teta del componente de voltaje, menos el teta del componente de corriente, ¿sí? Ese es el factor de potencia, que ya lo habíamos visto ayer en la ecuación. Y pues se supondría que entonces ese factor es un factor que estaría entre 0 y 1. Ya lo vimos y lo analizamos ayer dentro de la misma ecuación. Ese phi, ese coseno de phi, pues está multiplicando a la potencia. Si mi coseno de phi es muy parecido a 1, quiere decir que toda la potencia se está consumiendo en cargas resistivas, ¿sí? Y eso es lo que realmente estoy disipando de la red. Estoy consumiendo de la red, ¿sí? Y eso es lo que pues realmente le importa al proveedor de energía, ¿sí? Cobrar lo que me está disipando, ¿sí? El resto pues depende también entonces de el valor ético de la empresa para poder hacer que este triángulo sea muy parecido, ese factor de potencia sea muy parecido a 1, ¿sí? Entonces, en algunos casos pues lo hacen también la relación
en el cual pues acá vemos que la mayoría de las grandes consumidores industriales operan con un factor de potencia subóptimo debido a un uso masivo de motores eléctricos e inductores. Eso ya lo hemos analizado. Entonces, esto obliga a que las centrales eléctricas pues deban bombear corrientes totales muy altas a través de las líneas, incrementando exponencialmente las pérdidas por efecto Joule, ¿sí? En todo el cableado. Eso quiere decir que pues estamos hablando que si tenemos un solo cableado desde la distribución, pues eso se me va a traducir en corrientes parásitas, ¿sí? Y ustedes ven el cable pues encauchetado, pero puede haber un alto valor térmico, ¿sí? En pérdidas, que pues eso quién lo estaría pues pagando, pues realmente el distribuidor de energía es el que paga las consecuencias si no tiene un control sobre esto, ¿sí? Y por eso es que los proveedores de servicio eléctrico pues le exigen a las empresas. A nivel doméstico pues no es tanto, porque pues si tengo, no sé, el motor de la lavadora, el motor de la nevera, ¿sí? De pronto pues los elevadores de la parte de iluminación, ¿sí? Pero realmente no generaría una mayor carga reactiva, ¿sí? Y entonces pues el factor de potencia pues no importaría, pero una empresa que sí tiene y sí consume de pronto muchísima potencia a nivel inductiva, sí es importante pues corregir esto. Y esa corrección estaría ya por esto que estamos viendo acá, corrigiendo este Q, ¿sí? Entre este cateto adyacente de lo que tenemos acá. ¿Y cómo corrijo? Si tengo mucha carga inductiva, pues necesito corregir con una carga capacitiva, ¿sí? Para que pueda solventar ese triángulo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, aquí dice que la solución técnica es conectar un banco de capacitores en paralelo directo con la carga industrial, ¿sí? El capacitor entonces inyecta potencia reactiva en el menos QC, o sea, para restar, y cancela pues la demanda inductiva y reduce pues esa hipotenusa S, lo que optimiza la eficiencia energética general, ¿sí? Y pues las empresas de energía pues tienen que estar midiendo ese factor de potencia, ¿sí? En algún tipo periódico hacia la empresa, ¿sí? Eso sería, entonces, por eso es que se habla de los bancos de condensadores, para poder solventar esa carga inductiva tan grande que puede llegar a tener estos elementos, ¿sí? Bueno, entonces QC va a ser igual entonces a la potencia promedio por la tangente del teta original menos la tangente del teta SA. Así es que se corregiría a nivel ya capacitivo. Entonces tenemos esta ecuación de QC sobre omega por el valor RMS al cuadrado, ¿sí? Esta es importantísima para poder calcular cuánta capacitancia necesitaría dentro de la red para poder llegar a ese factor de potencia óptimo. ¿Sí? ¿Entendido? Profe, Entonces, sí, dime.
Y yo tengo lo, digamos, se dice que sale mucha potencia de potencia inductiva, que usted con los capacitores o los condensadores se puede decir que almacena esa energía se cargan, ¿sí? Pero Sí, ellos, ¿cómo así, digamos, para, digamos, descargarlo, lo reutilizan en otro campo ahí sí que perdí ese pedacito ahí? los bancos de condensadores tienen que estar metidos ahí mismo dentro de la misma red interna de la empresa. ¿Sí? No me va a solventar lo de lo que yo vea hacia afuera. ¿Sí? Es decir, que esta ecuación que vemos acá es solamente para tratar de llegar a eliminar la carga inductiva de todos esos motores que están dentro de mi red eléctrica interna, ¿sí? Y eso es lo que miden ahí hacia afuera, ¿sí? Que no esté interfiriendo con respecto, digamos, a la carga, no sé, de los nodos residenciales que estén en un factor determinado para que no haya un consumo fantasma. ¿Sí? ¿O Profe, no? ahí en ese sentido también entraría en la reactancia inductiva. Es que yo hace en el 2023 tuvimos un proyecto acá en Rubiales, hicimos el comisionamiento de unos e-house de compensación. Entonces lo que hacía era que había un tren de celdas de 34.5 y de ese tren de celdas había una celda que iba y entraba a otro shelter, pero ese shelter era solo de compensación, en donde se ingresaba a un interruptor, de ese interruptor ingresaba unos condensadores que cada línea tenía su condensador y de ahí me entraba una reactancia y de la reactancia me entraba otro grupo de condensadores, pero cada grupo me generaba sobre cada línea una delta y otra vez se repetía el mismo ciclo. Entonces tenía 3 ciclos. Sí, porque ya tendríamos, pues, recuerden que pues la línea trifásica va a estar desfasada también. ¿Mm? ¿Qué es una línea trifásica? Pues simplemente líneas que están desfasadas para que yo pueda tener. Y si estaría hablando entonces de líneas trifásicas, pues tengo que hacer la compensación en cada una de las líneas. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Aquí tenemos un ejemplo numérico de lo que se tendría que hacer, por ejemplo, en el caso de la compensación. ¿Sí? Entonces acá dice, una fábrica consume una potencia activa constante de 50 kilovatios, con un factor de potencia deficiente de 0,72 en retraso, conectada a una red de distribución estándar de 240 valor RMS a 60 Hz. Diseña el sistema de capacitores necesario para elevar el factor de potencia a un valor óptimo de 0,96. Obviamente el factor ideal podría ser 1, pero realmente no se llega a 1, ¿sí? Se llega a algo cercano a 1, ¿sí? Entonces por eso aquí pues estamos hablando de 0,96. Entonces dice, analice el cambio en la corriente total. Entonces, bueno, entonces acá tenemos que el coseno de teta 1 va a ser igual entonces a 0,72, que sería el del triángulo de potencia, ¿sí?
Y pues entonces pues la idea es despejar el teta 1 para poderlo tener en grados. ¿Sí? Entonces acá tenemos que esto va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.72. Esto me da un valor de 43.94 grados. La tangente la tangente de teta 1 aquí, pues recuerden que entonces simplemente como ya sabemos el valor del teta, simplemente entonces aplicamos la tangente y esto pues me daría un valor de 0.96. 36. Y entonces tenemos una potencia aparente que va a ser igual entonces a P sobre 0.72. Aquí nos dicen que la potencia activa constante es de 50 kilovatios. O sea, son los 50,000 que tenemos ahí. Y lo que esto me daría un valor de 0. ¿Qué? De 64.44 voltamperios. Entonces hallamos el valor de la corriente, que sería igual a la potencia aparente sobre el voltaje en RMS, que sería igual a 64.44 sobre 240, que es el que nos están diciendo en el problema, y nos daría entonces una corriente de 289.35 amperios. Eso es, digamos, el estado original. Ahora hay que hallar el estado deseado, ¿sí? El estado deseado es que sea de 0.96, porque ahorita hallamos el teta con el 0.72, que es el que está ahorita, ¿sí? Entonces, ahí lo mismo. Hacemos el cálculo del coseno a la menos 1 de 0.96, nos daría un ángulo de 16.26 grados. Con eso, entonces, hallamos la tangente, lo mismo, tangente de 16.26 grados, eso me da 0.2917. Todo esto se hace teta. Hay que tenerlo en cuenta para hacer el cálculo ya de los bancos de condensadores. Tenemos entonces que C2 va a ser igual a P sobre 0.96. ¿Sí? La potencia entonces sería 50,000 sobre 0.96, me daría 52.083 voltioamperios. Bueno, 52. Y la corriente 2 va a ser igual a S2 sobre voltaje RMS. Entonces lo que nos dio allá arriba de potencia aparente, entonces va a ser igual a 52,083 sobre 240. Eso nos da 217.01 amperios. Ese sería como el Profe, una objetivo. preguntita. Sí, dime. Profe, el valor de la tangente que se está hallando ahí, ¿ese es el valor del factor de potencia? Sí, o sea, de lo que queremos hacer de corrección. Ah, listo, profe, Y por gracias. eso es que ahí se restan al final en los cálculos de capacitores, por eso es que los estamos restando aquí. Tangente de teta 1 menos la tangente de teta 2. Para poder hallar entonces el valor de la capacitancia. Estos condensadores son grandes, ¿no? Son de esos, ¿se han visto esos cilindros grandes? Que son
metálicos. Yo sí no. No, señor, yo sí no lo he visto grande, sí no. Es que imagínense una capacitancia de 1547 microfaradios. En el banco de capacitores, pues, si, por ejemplo, un capacitor de 1 milifaradios, eso es una vaina grande. Aquí estamos, aquí sería 1.5 milifaradios, ¿no? Porque el micro es por 10 a la menos 6. Pero como tenemos 1547, entonces si lo multiplicáramos por el factor de 1000, estaríamos hablando de 1.5 milifaradios en la capacitancia. ¿Sí? Sí, es de lo que Recuerden dice que muy cargado, ¿no, profe? claro, sí, esos son elementos grandes y grandísimos y pues para tener, por ejemplo, esa capacitancia, pues necesito sumar todo eso, sumar en varios tipos de condensación de capacitores. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué dice? Conclusión. Al acoplar el banco de capacitores de 1547 microfaradios en paralelo, pues entonces que tengo, aquí dice que la corriente de suministro demandada a la red eléctrica disminuye drásticamente de 289 amperios a 217 amperios. Esto elimina las caídas de tensión internas y evita sobrecargos por penalización de potencia reactiva. Sí, o sea, ahí es donde esto es lo que mide el proveedor de servicio de la red eléctrica. ¿Sí? Y para eso es el que se utiliza ese triangulito de potencias. Para poder hallar cuánto es la capacitancia necesaria para poder solventar o eliminar o tratar de eliminar, ¿no? Porque pues estamos hablando de 0,96. Nunca vamos a llegar al 100%. Ahí, digamos, recuerden que esto es como porcentuales, porque acá estamos hablando de 0,96, sería como el 96.36%, ¿sí? Mientras que, bueno, acá está el 0.72, o sea, el 72% de factor de potencia. Eso, pues, es un factor de potencia deficiente dentro de la señal. ¿Vale? Bueno, entonces, acá tengo también otro codiguito del triángulo de potencias dinámico con este ejemplo de lo que tenemos acá, ¿sí? Pues la idea es que, pues, si pueden en Google Colab, como les decía, hacer esos dos ejercicios y graficarlos y hacer de pronto un análisis de lo que está pasando aquí en este ejemplo. ¿Vale? Es sencillo, pues, bueno, igual pues me tocaría dejarles el código de este y con este pues ya ustedes saben cuánto sería, digamos, el valor simulado. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿O quieren, o mejor no les dejo de actividad para que si lo quieren hacer, pues lo hagan? Díganme ustedes. Buenas noches, profe. Profe, Buenas noches. ¿no sería mejor que desarrolláramos, digamos, el laboratorio, que usted lo vaya haciendo y nosotros lo fuéramos siguiendo? Digamos, prepararlo mejor así y ya Pues yo después lo de hice. Yo lo hice acá. el Yo lo- montaje en el collage, ya, ya todo, o sea, como lo va resolviendo paso a paso, porque pues ahí tenemos la guía y podemos ver la guía, pero no podemos ver cómo se va desarrollando en el montaje para poder ver las ondas.
O sea, No, es que solo, aquí no hay ningún montaje, aquí es código. sí, pues, o sea, cómo se pega el código, cómo lo vamos desarrollando. De pronto hay unos compañeros que sí lo puedan entender mejor, pero pues, digamos, en mi caso yo me siento atrasado así para poder ver si solo es copiar y pegar o descargarlo y ya con el código que usted nos dé solo es copiar y pegar y nos va a salir. O no, no digamos, de pronto no comprendo cómo va a funcionar la aplicación. Pues ya ahorita les expliqué cómo funciona el código. Entonces simplemente es copiar y pegar prácticamente el Que nos código envíe y correrlo y lo sacamos del análisis. y montar esto que estamos viendo acá y pues generar de pronto una explicación a esto. Profe, ¿dónde es que está ese documento? Perdón. Este apenas lo voy a subir Ah, acá, listo, profe. Gracias. ¿sí? Y lo subiré en la semana 7. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Es como llegar al análisis, sacar de pronto unas buenas conclusiones de factor de potencia, ¿sí? De lo que estamos viendo acá, de estos ejercicios, que tal vez de pronto pues esto sí toca hacerlo ustedes mismos en el papel, ¿sí? Esta parte que les estaba explicando. Esta parte que les estaba explicando, ¿sí? Y esto pues es el código, pero ojo, está montado, ¿no? Como yo les dejo también entonces este que está listo en Google Colab, ¿sí? Para que ustedes también lo hagan, ¿sí? Y lo grafiquen. Este sí está ordenado y funciona, porque acá lo vemos funcionando, ¿sí? ¿Listo? Eso para que les sirva a ustedes también de actividad de Listo, profe. laboratorio para este segundo corte, Profe, eso sería para entregarlo cuando. para hoy en 8. Ok, entonces sería subirle una evidencia sobre que corrimos este primer código y ya correr el segundo código y también sacarle una Exacto, sí, solución acerca del factor de potencia de eso y ya. exacto. Y generar unas conclusiones, un análisis ahí de lo que ven, ¿sí? No el Python, porque pues el Python pues es el código ahí, pero sí de esta lectura de lo que vemos acá, ¿sí? Perfecto, listo. Entonces ya Profe, ahorita entonces la fecha límite va a ser el jueves a las 12 de la noche, o sea, o el viernes a las 12 para amanecer sábado. pues yo digo que el jueves porque la clase es el viernes. La idea es que sea antes de la clase, si me hago entender, por eso es que venció hasta ayer, por decirlo así. ¿Mm? Ok. Ahorita entonces, ¿cuántas personas de acá no subieron el laboratorio? Jorvis, ¿Ese laboratorio era en grupos o era individual, profe? en grupos puede ser el grupo en grupo, pero le ponen la portada de los del grupo, ¿sí? Para que yo pueda mirar y ponerles la nota, ¿vale? Profe, otra cosita, es que pues en mi caso, digamos, no sé si ese collab funciona en tablet, pues mientras arreglo el computador. Sí, sí, eso funciona en tablet, Ah, listo, profe. porque Pero, eso es profe, en otra línea. cosita, digamos, no hay posibilidad como de hacer como más ejercicios, como más de cálculo, como más
mecánicos, o sea, porque yo sinceramente, o sea, yo me he sentido perdido así, digamos, entonces digamos que uno hiciera los cálculos, digamos que su merced pusiera un problema y dijera, bueno, como el que plasmó ahí de ejemplo, ¿sí? Tan plasmó ese Ujú. ejemplo, digamos, o otros, digamos, otros ejemplos, pero que uno los plasme a mano, que uno saque los cálculos y uno dice, bueno, la potencia, cuánta potencia consume esto, tan, entonces sacar la potencia activa, la potencia reactiva, la aparente, y luego, bueno, saque cuál es el factor de potencia deseado, así, así mismo como lo explicó, pero que se diera unos problemas, que uno lo sacara los cálculos a mano. Sí, Hugo, yo te entiendo, pero yo lo dejo condensado porque si no, entonces no vamos a alcanzar, ¿sí? Me pongo a hacer todo un ejercicio y de pronto no nos alcanza el tiempo y pues estamos holgados un poco de tiempo, ¿sí? Por eso es que les dejo el ejercicio para que ustedes también lo analicen pues tengan de pronto si tienen alguna duda en algún cálculo ahí sí lo revisamos. ¿Mm? Pero pues, o sea, digamos, me pongo a hacer uno a uno todo el cálculo, puedo llenar aquí tableros y como lo hicimos qué días en PowerPoint, sí, me puse a llenar el cálculo y de pronto, obviamente, pues sí, sí, pues la parte matemática es importante, pero entonces de pronto no alcanzamos, ¿sí? Y la idea es que ustedes también tengan algo práctico, que puedan hacer cosas que se les, que como este código, por ejemplo, a ustedes se les va a quedar más, porque pues lo están viendo gráficamente, ¿sí? Entonces, ahí sí, pues no sé, ahí que me pongo a hacer toda una cantidad de que después me van a decir, no, pero es que no se entiende de pronto, como la vez pasada cuando empecé. Sí, que no, que no se ve bien los números, ¿sí? Es por eso que de pronto lo hago condensado, pero ahí está toda la información para que ustedes hagan el cálculo y para que ustedes hagan en la calculadora pues, los valores que se requieran. Sí, Liz, tú lo puedes desarrollar en grupo. Pues la idea es que lo hagan en grupo y que pues el conocimiento pues se les quede, porque pues de nada sirve aquí decirles qué es esto, factor de potencia y que después se olvide. Esto se aprende es como así, como en la práctica, ¿vale? Ah, listo, profe, gracias. Sí, Listo, profe. listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, pues igual, pues si no logran hacer lo del código, pues me van avisando. Dime, Jorvis. No, profe, como usted preguntó quiénes alcanzaron a montar o no montar el Ya. trabajo, entonces pues O sea, tenemos tú. el hermano, sí, señor, Ok, también el listo. compañero Hugo y el compañero Alexi también. Ok, listo, Pues, ya, profe, ya, nosotros ya lo entonces. montamos, ahí dice la tarea está retrasada, pero entonces la subimos. Ah, bueno, no hay problema, entonces, pero sí las pudieron subir. Entonces, sí, no hay problema. Pues si quieren, súbanla así, como que diga la tarea está retrasada, no hay problema. ¿Vale? Dime, Edison. Sí, señor. Listo, profe. Hasta luego. Vale, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí pendientes. Listo, Y yo profe. les dejo allá en la semana 7 esto impreso
para que pues para que ustedes lo puedan hacer. Claro que sí, profe. ¿Ese trabajo puede ser individual o en los mismos grupos? Sí, sí, si lo quieres hacer individual no hay problema. Listo, profe. Muchas gracias. Igual esto, pues como les digo, esto está en línea y por eso ahorita me demoré un poquito mirando a ver cuál les servía, porque está otro Python en línea, pero no podía cargar las librerías de Matplot. Entonces, pero ya encontré este lo pueden hacer inclusive copiar y pegar desde la tableta o también desde cualquier celular. Eso es muy bueno. Listo, profe. Claro que sí. De todas maneras hay que cachajearla. Pues yo nunca he trabajado con eso, pero entonces es una buena forma de iniciar. Sí, igual a mí me parece interesante para que ustedes inicien, para que ustedes vean el potencial del Python. Aquí no tenemos nada, digamos, nada así como de programación, ¿sí? Alguna sentencia condicional ni nada. Solamente es para graficar las señales que estamos viendo ahorita. Y eso sí les va a servir muchísimo si lo logran, pues, vincular a sus áreas de trabajo. Yo sí lo tengo ahorita vinculado a muchas áreas mías de mi trabajo. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos el jueves. Listo, Muy profe. bueno, profe. Muchas bendiciones. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche Profe, para todos. feliz noche. Una feliz noche. Muchas bendiciones. Que estén muy bien. Chao. Amén, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate.